que todavía no tienen el privilegio de ser papás, esta prédica te va a caer muy bien, pero los que ya son papás también van a poder ver lo que ha sido su travesía a través de estos años, a través de este tiempo. Aquellos que están por recibir a alguien como Sarita y Kevin, qué bendición, porque esta prédica les va a hacer muy bien. Lo bueno que la pueden ver grabada, amén. Y damos gracias a Dios por su bendición, amén. La palabra de Dios me enseña que yo debo honrar a mi padre y a mi madre, porque esto me trae a mi bendición, amén. Se honra a tu padre y tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hoy honro a cada uno de los que son papás. Y esta figura paterna, este hombre, el día de hoy me ha tocado bendición de hablarte acerca del rol de un papá. Pero antes de iniciar, yo quiero clarificar algo, hermanos. Muchos de los que son papás, nadie les enseñó a ser papá, amén. ¿Están de acuerdo, papás? Nadie les enseñó a ser papás. Tuvieron un hijo, pero nadie les enseñó a ser papá, nadie les dio un libro, nadie les dijo vete por aquí, vete por allá. Dios, mientras fueron papás, mientras tuvieron su primer hijo, tuvieron que experimentar. Tuvieron que arrancar, tuvieron que hacer las cosas, pero el Señor siempre estuvo cuidando que tú seas el mejor papá. Asimismo, algunos de los que están aquí no han tenido la dicha de ser papás o no tuvieron la dicha de tener presente a un papá. Hay muchos de los que estamos aquí que nunca tuvimos una figura paterna, nunca estuvo el papá en casa. Tal vez porque estuvo lejos o en fin, no pudo estar o no quiso estar. Es también bueno decir que hay quienes han perdido a sus papás. Hay quienes ahorita ya no tienen a su papá con ellos. Y creo que eso es algo que duele, no tener a tu papá. Algo que duele que ya no tengas a quien te enseñó, con el que conviviste. Pero también quiero que sepas ahora que es una bendición, que si lo tienes, aprovéchalo. Aprovechalo, es tiempo de hacer cambios. No vamos a hablar de que si fue malo, de que si fue bueno, vamos a hablar cuál es el rol del papá. Porque como hijos crecemos y luego nos convertimos en padres, y luego de padres nuestros hijos se van a convertir en padres. Entonces esta enseñanza tiene que ser buena para cada uno de los que estamos aquí, porque nosotros también como papás nos vamos a equivocar y no queremos que nuestros hijos nos señalen, sino que aprendan de nosotros. Vuelvo y repito, algunos tuvieron la dicha de tener un papá en este mundo. Algunos ya no lo tienen aquí con ellos y es algo que duele. Pero si tú lo tienes, tienes que valorar que tú lo tienes. Pero fíjate que aquellos que han perdido a su papá o aquellos donde el papá nunca estuvo presente, porque si bien es cierto, el hombre sale de la casa para generar el dinero y sale para que puedan comer los hijos, pero no solamente es ser un proveedor. Es lo que vamos a aprender. No solamente es un proveedor aquel papá, y yo honro a cada uno de los que están aquí como papás, amén. Cuando el papá no estuvo presente, cuando tu papá no estuvo presente porque trabajó o porque se separaron o porque se divorciaron o por lo que sea, Dios siempre tuvo en su misericordia y te puso a alguien que fungió como ese padre que te faltó. Algunos de ustedes tienen un oficio. Algunos de ustedes aprendieron, tal vez no del papá, pero aprendieron del tío o aprendieron de un amigo, a un señor grande, donde pudieron ver esa enseñanza. Dios nunca te dejó solo, sino que te dio un ejemplo a seguir. Ser papá no es fácil. Ser papá tiene mucha responsabilidad. Porque como nos comportemos, como tú te comportes y como tú seas, así serán tus hijos. Entonces es tanta la responsabilidad que tenemos, amado, amada, que si no nos comportamos de una manera bien, nuestros hijos tampoco se comportarán. Este canto decía, yo quiero ser como tú. Es importante, mis amados, que entendamos
que nuestros hijos puedan ver en nosotros algo de parte de Dios. Si ven algo de parte de Dios, ellos van a querer eso de Dios. Pero si no ven algo de esa parte de Dios, no van a imitar o no van a más que emular lo que tú eres. Pero vuelvo y repito, alguien cuando ese papá no estuvo en casa, cuando ese papá se fue por muchos años, y yo te quiero hablar de mi vida personal. Mi papá se fue por muchos años y yo no tuve una figura paterna, pero puso Dios en mi camino hombres que me dieron esa figura. Y voy a hablar acerca de mi tío Agus, que se ha ido, ¿verdad? Se fue con el Señor hace poco. Él siempre estuvo pendiente, él siempre estuvo preocupado por mí, siempre estuvo viendo qué me faltaba. Y yo sé que ahorita te estás recordando de muchas cosas donde tú careciste de cosas, y hubo un alguien que sí vio por ti. Yo quiero hablar también de un hombre que él está en vida, Beto Arvizo. Él es una persona que siempre, él fue el que cuando yo acepté a Cristo no me dejó. Él iba por mí, me tocaba en la ventana para irnos a la oración, y yo decía, me quiero quedar dormido, y tocaba más fuerte, y mi abuela me decía, o te levantas o lo corro. Y me tenía que levantar porque pues era la oración a las 7 y a las 6:30 ese señor ya estaba tocando siempre puntualmente, para que yo fuera un hombre de Dios, para que yo fuera alguien. Y para él yo soy su hijo. Para él yo soy el hijo grande, para él yo soy, aunque no llevo su sangre, para él yo soy, él aunque está perdiendo la memoria, él nunca se olvida de Luis. Siempre Luis está en su mente. ¿Por qué? Porque me ama con tanto, así como yo lo amo, que a pesar de que estamos lejos por más de 12 horas, él sigue siendo mueca. Yo vi cómo ese hombre se movía en el Señor. Yo sé que él trabajaba, él aportaba, él bendecía al ministerio en todos los sentidos, con su tiempo, con su dinero. Y esa figura tuve yo. Esa figura tuve yo por mucho tiempo. Ese hombre nos llevaba a comer a un chorro de jóvenes y él pagaba todo. Él pagaba todo porque tenía, pero también porque quería. Entonces, tal vez tú no has tenido una figura paterna y tienes a tu papá. Qué bueno que lo tienes. Qué bueno que tengas a tu papá. Pero yo quiero decirte que ser papá no es fácil. Ser papá es mucha responsabilidad. Un padre, hermanos, es aquel que marca la vida de sus hijos. Y yo quiero hablarte que, como dije, no hubo un manual para que fueras papá, pero qué bueno que tenemos hoy para enmendar las cosas, papá. Si tu hijo tiene 15, tiene 16, tiene 17, tiene 18, está casado, tiene hijos, todavía es tiempo de ser el papá que te quiero presentar hoy. Padre, hermanos, no es el que engendra. Padre es el que te cría y te guía. Aquel padre que marca a sus hijos siempre está preocupado por el bienestar de sus hijos. Un padre no solo sale a trabajar, no solo sale a cumplir, sino siempre está preocupado qué será de su hijo, qué será de ese niño, qué será de esa niña que trajeron conjuntamente con su madre al mundo. Un padre, hermanos, es aquel que enseña con su ejemplo cómo tratar a su esposa, y esto lo aprenden los hijos y las hijas anhelan tener un hombre o un padre en sus vidas así. Vuelvo y repito, alguien que es un buen papá sabe cómo tratar a su esposa. Porque cuando los hijos o las hijas vean tratar cómo el papá trata a su mamá, ese va a ser el reflejo de que las hijas que tenga o los hijos van a querer. El hijo va a querer ser como su papá y va a querer tratar a su esposa como lo hacía. Yo no sé cómo estés tratando ahorita a tu esposa, pero si la estás tratando más o menos, pues trátala mejor. Amén. Este es el tiempo del Señor. Un padre es aquel que está en los principales momentos y situaciones importantes de sus hijos, en sus graduaciones, en sus momentos más difíciles, en su enfermedad. Ese es el papá. El papá es el que está en contacto con sus hijos, aunque ya hicieron su vida y aunque ya hayas terminado. Papá es aquel que siempre está preocupado por los hijos que el Señor le dio. Y verdad que siempre va a haber uno que es más vaguito que otro, ¿verdad? De los hijos.
Pero sabes que también sobre ese todavía tienes que estar tú preocupado. Un padre es aquel que ama a Dios sobre todas las cosas y con su ejemplo le enseña a buscar a Dios. Un padre es aquel que aunque no tenga cómo cubrir la necesidad, digas el pago de la escuela, los tenis, busca la manera de cubrir esa necesidad. Un papá sale a trabajar y a veces con lo que gana solo es para suplir lo básico, lo necesario. Pero cuando llega el niño o llega la niña y le dice, ya no tengo tenis, ya no tengo zapatos, tiene que hacer lo imposible para que ese niño o esa niña tengan un tenis o un zapato nuevo. ¿Cuántos de los que están aquí, hermanos, les tocó usar zapatos que se sentía el agua y que se sentía el chicle cuando caminaba? El sabor del chicle, ¿verdad? Yo cuando decía, por aquí había agua, porque me tocó mojarme los zapatos, los calcetines muchas veces, porque los zapatos que tenía eran uno y eso se gastaban y era lo que tenía nada más. Y me tocó, ¿verdad? Entonces un padre tiene una gran responsabilidad para salir y para poder proveer para su familia. Pero un padre es aquel que lo hace con gusto y sale para proveer. Un padre es aquel que defiende a sus hijos con todo. Él es capaz de cualquier cosa por ellos. Pero un padre también, aparte de defender, un padre es aquel que puede jugar con sus hijos, que tiene el tiempo para jugar con sus hijos y dedicarle tiempo a sus hijos. Hoy la tecnología nos ha robado mucho. Hoy el celular nos ha robado el tiempo de estar con ellos. Pero este es el tiempo de que dejemos un lado un poquito del celular y de que pongamos más atención, porque los años se van volando, los días se van volando y no regresarán jamás. No regresarán jamás porque el tiempo no perdona. Un padre es aquel en quien puedes confiar, alguien que te guía y te enseña a ser fuerte. Un padre, hermanos, es alguien que a través de su ejemplo, que a través de las situaciones tú aprendiste que a pesar de que se ponga fea la situación, tú puedes salir adelante. Cuando estamos en Dios, aprendemos que el Padre nos da el soporte necesario. ¿Cuántos han sentido el soporte de parte de Dios? ¿Cuántos saben que Dios dio a su Hijo por ti y por mí? ¿Tú darías a tu hijo? ¿Tú darías a tu hija? Yo creo que no. Pero Dios en su infinita misericordia entregó todo por un amor grande. Un padre, hermanos, es aquel que nos enseña a caminar por la vida con coraje y determinación. Un padre es el que nos inspira a ser mejores en este andar. Porque usted ya pasó, papá, que está aquí, qué bueno que hasta aquí Dios te ha ayudado. Qué bueno que hasta aquí su misericordia te ha sacado adelante. Un padre es aquel, hermanos, que no solo juega, sino que convive con sus hijos y les enseña a perdonar y a levantarse de cualquier situación. Un papá tiene que enseñar con su ejemplo que si alguien te dañó, hay que perdonar. Y este es un tiempo de perdonar. Este es un tiempo de hacer cosas. Les dije desde que empecé, no les voy a hablar de los papás malos y los papás buenos, no. Estoy hablando de lo que debe ser un papá. Pero nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos que también nos equivocamos y que tenemos que aprender a perdonar. Porque cuando perdonas es mejor. Un padre como tú que está aquí, aprende a levantarse todos los días. Se cae y se levanta. Y se vuelve a caer y se levanta. Porque nunca te enseñaron a ser el papá correcto. Nunca te dijeron cómo hacerlo. Pero sin embargo, cuando no salía en un trabajo, te ibas a otro y otro hasta que tenías la provisión de parte de Dios. Todo este tiempo, hermanos, papás, todo este tiempo, Dios nunca dejó de estar contigo. Dios siempre estuvo mirándote cómo te desempeñabas.
Un padre es aquel que forma el carácter de su hijo o de su hija a través de sus palabras, a través de sus convicciones. No sé en qué tú creas. Si tú crees en Dios, le vas a enseñar a tu hijo o a tu hija a creer en Dios, a confiar en Dios. Cuando ellos vean que la necesidad está abrumando ahí en la casa, de que no se tiene esto, que no se tiene el otro, pero que tú como papá dices, yo sé que mi Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Cuando tú le enseñas eso a tu hijo, a tu hija, ellos aprenden a decir, yo sé que Dios va a proveer. Yo quiero hablarte de algo muy especial. Nosotros no podemos ir teniendo rencor hacia nuestros papás. Tú ya eres papá, y si tú guardas rencor hacia tu papá porque él te dañó, por lo que sea, tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar y ser libres de eso, porque si no, nosotros estaríamos enseñándole a nuestros hijos que no podemos perdonar, y el día que nosotros nos equivoquemos, ellos tampoco nos van a perdonar. Dios, a pesar de que nos hemos equivocado, ¿cuántos se han equivocado? Levanten su mano, papás, ¿cuántos se han equivocado? Muchas veces, ¿verdad? Nos hemos equivocado tantas veces, como les hemos hablado. A veces cuando estás con poca paciencia, ¿cómo le hablas a tu hijo o a tu hija? Enojado. O a veces que el niño o la niña te quiere compartir algo y tú, está bien. Pero ellos necesitan atención. Y tal vez tus hijos ya estén grandes y tienen familia y tienen hijos. Pero este es el tiempo. Hoy es el tiempo de aclarar. Es el tiempo de avanzar y de salir adelante. Porque un padre también es cierto que a pesar de que se equivocó mucho tiempo, nunca te faltó nada en la casa, nunca te faltó nada en la mesa. Tal vez no tenías lo que tú querías completamente, pero siempre ha sido un hombre que a pesar de que esté cansado, que a pesar de que esté enfermo, sale a trabajar. Y hoy es tiempo de honrar a los papás. Es el tiempo de entender que Dios no se queda con nada y que Dios siempre nos ha estado bendiciendo. Amén. Y yo quiero decirte, leerte algunos agradecimientos que encontré por ahí de hijos que están agradecidos con su papá. Y hay un agradecimiento que dice: gracias por regalarme la niñez más bonita que pude haber pedido. Feliz día, te quiero, te admiro. Cuando uno es chico, uno ve a su papá como un héroe. Y cuando ese papá no estuvo, pero vino otra figura, dices: es mi héroe, esta persona es mi figura, yo quiero ser como él. Y por eso cantaban, ¿verdad? Yo quiero ser como tú, Señor. Pero nosotros como papás aquí tenemos que anhelar a ser todos los días como Dios. Ser como Dios, ser mejores. Gracias, otro agradecimiento, dice: gracias por haberme dado las herramientas y la seguridad para enfrentar la vida, por siempre haberme acompañado. Gracias por ser un hombre guerrero y por siempre abrir el camino para ayudarme a alcanzar mis sueños. Un papá deja de seguir sus sueños para que sus hijos cumplan los de ellos. Qué bonito es que un papá se entregue, porque verdad que se cansan, hermanos, trabajando. Sí se cansan, ¿verdad? Pero cuando se acuerdan que tienen una bendición de parte del Señor, que dicen: vale la pena. ¿Cuántos de los papás que están aquí han sentido un día de no querer ir a trabajar? Levanta la mano ahí. Muchos. Pero luego se acuerdan que hay que comer, y luego se acuerdan que hay que pagar los recibos, y dicen: no, pues me voy, ¿verdad? Entonces, acuérdese, y con esto quiero cerrar. Un padre es aquel que da todo por sus hijos. Y yo quiero hablarte de Dios. Él dejó todo, Él dio lo que más amaba por ti y por mí. Yo no sé cómo esté su vida, usted, papá, con sus hijos, o los hijos con sus papás, pero esto tiene que ser de aquí para allá y de allá para allá, tiene que ser de la misma manera. Tenemos que aprender
a perdonar. Y si tú tienes un papá y se equivocó toda la vida, tú perdónalo, porque yo te leí que la Biblia dice: honra a tu padre. No te dice si no te ayudó, si no estuvo contigo, no lo honres. ¿Verdad que no dice la palabra? La palabra dice tal cual. Amén. Y bueno, vamos a despedir. Si estamos en las redes, despedirlo. Si no, pues quiero que se ponga.